bonitas se ven las hojitas. Tú un solo hijo. ¿No? ¿Ahí ya? Ya, creo que ya. Ok, vamos a ponernos de pie. Buen día para todos. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, me da gusto que estemos otra vez reunidos nuevamente en este día. Hoy es el día que hizo el Señor, siempre lo he dicho. Y cada día es un día que Dios nos da la oportunidad de hacer las cosas bien, dentro de lo que a nosotros corresponde, pero la otra parte le corresponde totalmente a Dios, porque Él es el que nos da la fuerza, Él es el que nos da la sabiduría para nosotros seguir adelante en este caminar por esta vida, ¿verdad? Y yo he reflexionado muchas veces de que, pues nada más, ustedes también lo han reflexionado, ¿verdad? Que estamos aquí nada más en un instante por esta tierra. Entonces, y al pasar de los años, conforme vamos madurando, nos vamos dando cuenta o vamos, meditando en eso, en esa cosa que nuestro paso por esta tierra es muy efímera, es muy pequeña, pero que dentro de ese lapso tan corto que tenemos nosotros para disfrutar la vida, pues debemos de darle toda la honra y toda la gloria a Dios, o sea, reconocer que Él nos ha dado la oportunidad de estar aquí, de experimentar esta misma vida, ¿verdad? Porque Él nos conoció desde el vientre de nuestra madre. Entonces, pues Él nos dio esta vida y nos dio esta vida para un propósito. Y muchas veces ese propósito no lo reconocemos sino hasta el paso de los años. Pero cuando lo llegamos a reconocer es importante entonces que echemos a andar ese propósito que Dios nos ha dado para hacer con los demás. O sea, Dios tiene un propósito para con nosotros, pero ese propósito tiene la finalidad de que nosotros podamos dar a conocer a Dios y que podamos conocer sus preceptos y todo lo que Él tiene de bueno para con nosotros y para con los demás. Entonces es ahí donde nosotros empezamos a reflexionar eso, ¿verdad? Y tenemos hoy la oportunidad de seguir reflexionando y volverlo a poner otra vez a andar esa reflexión y decir, Señor, ¿cuál es mi propósito en esta tierra? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Porque si bien no lo habíamos reflexionado, pero es tiempo de reflexionarlo. Hay personas que viven una vida sin propósito, nada más así, pero cuando nos damos cuenta que Dios sí tiene algo para nosotros, híjole, entonces ya estamos nosotros del otro lado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias hoy en este día por tu amor, por tu gran misericordia, Señor. Bendito eres, Señor, tú, porque tú haces los días, Señor, tú haces las noches, Señor. Tuyo es el firmamento, Señor, tuyo es todo, Señor, el universo, Señor, los planetas, todo, Señor, las estrellas, esta misma tierra, Señor, que tú la formaste, Padre. Te alabamos, Señor, porque nosotros te adoramos, Señor, porque tú eres la fuente de todo, Señor. Tú eres la fuente de toda la creación, Padre. Hay muchas personas que adoran lo que tú has creado, pero no te adoran a ti, que eres el creador. Pero nosotros sabemos, Señor, que tú eres la fuente de vida. Tú eres la fuente de sabiduría, Señor. Tú eres la fuente que nos sustenta, Señor. Aquí en el Salmo 18 dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en ti confiaré. Tú eres nuestro escudo, Señor, y tú eres la fuerza de nuestra salvación. Tú eres, Señor, nuestro alto refugio, Padre. Invocamos, Señor, tu nombre porque tú eres digno, Padre, de ser alabado. Señor, tú nos salvas de nuestros enemigos. Señor, cuando estamos angustiados, Señor, invocamos tu nombre, clamamos tu nombre, Señor,
y sabemos, Padre, que tú nos escuchas, que tú oyes nuestro clamor, que tú inclinas, Señor, tu oído para escuchar, Señor, nuestras angustias, pero también, Señor, inclinas tu oído, Señor, para escuchar nuestras alabanzas. Te damos toda la honra, Padre, te damos toda la gloria, Señor, y que seas tú, Señor, el que te mueves en este lugar, que sea tu Santo Espíritu, Señor, trayendo sabiduría, Señor, trayendo discernimiento de tu palabra, Señor. Te damos toda la honra y toda la gloria, Señor. Amén. Amén, Señor. Si pueden tomar asiento, Señor, señoras y señores. Bueno, y saludamos también a los que van a ver este video y a los que están conectados también, que hasta ahí donde están ustedes, el Espíritu Santo se esté moviendo de una manera sobrenatural. Y queremos que también aquí en este lugar el Espíritu Santo se mueva de una manera sobrenatural, trayéndonos paz, trayéndonos convicción en su palabra y pues trayéndonos sabiduría para que nosotros podamos, que el Espíritu Santo nos dé ese entendimiento para poder comprender su palabra, ¿verdad? Muchas de las veces cuando nosotros escudriñamos la palabra se nos hace difícil, y al menos yo en lo personal, cuando empiezo a escudriñar la palabra, empiezo en una parte y me voy con otras cosas. ¿Por qué? Porque quiero alimentarme de la palabra, y a veces es tanto la desesperación por saber más, alimentarme de tanto que sí llego a perderme, no a extraviarme, pero sí a veces a salirme de lo que originalmente yo quiero compartir. Y ya es ahí donde yo le pido a Dios sabiduría. Señor, dame esa sabiduría para poder enfocarme en lo que yo quiero compartir, en lo que tú tienes por medio de mí para yo compartirlo. Y bueno, el día de hoy Dios me ha dicho, hay que tratar el tema de cómo yo hablo a través de la Biblia, cómo yo hablo a través de este libro, que es nuestro manual de instrucción para nuestra vida, ¿verdad? Y vamos a ver Timoteo 3:16. ¿Qué dice en Timoteo 3:16? La primera vez que yo leí Timoteo 3:16 fue allá más o menos como cuando empezamos a conocer de la palabra, como en el 96, 95, ya hace unos años atrás, que el Espíritu Santo, cuando nos empezamos a congregar, el Espíritu Santo nos tomó a mí y a mi familia de una forma, bueno, al menos a mi esposa, los niños estaban chicos, pero al menos a mí y a mi esposa, el Espíritu Santo nos tomó con una gran fuerza, que queríamos estar hablando todo el tiempo de Dios, y queríamos estar en las cosas de Dios, y queríamos estar escuchando su palabra y aprender más. ¿Por qué? Porque estábamos en un primer encuentro, estábamos en el primer amor con Dios, y eso nos llevó a que quisiéramos conocer más. Y se me vino a mí la pregunta, bueno, a ver, entonces, ¿cómo empiezo yo? Si la palabra de Dios, si este libro lo escribieron hombres, ¿cómo puedo yo saber que es verdad? O sea, ¿cómo podemos saber que es verdad? Que no fue una mera invención del hombre, o simplemente un capricho del hombre de escribir todas estas cosas. Y entonces me dijo un pastor, mira, ¿quieres despejarte de esa duda? Vamos leyendo entonces 2 de Timoteo 3:16. Y allí en 2 de Timoteo 3:16 nos dice la palabra, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para la buena obra. Entonces, cuando yo leí este pasaje, que toda la escritura inspirada por Dios era útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y dije, bueno, entonces, ¿cómo está aquí el asunto? O sea, los hombres se inspiraron
con Dios o por medio de Dios para escribir todo esto? O sea que cuando alguien se inspira en hacer un poema, tiene que haber algún motivo, ¿verdad? Para escribir algún poema o alguna experiencia de su vida para escribir algún poema o algún escrito, otro escrito, no sé. Pero aquí no fue algo meramente que el hombre se haya inspirado, sino que aquí viene algo profundo, sino que Dios inspira su palabra y entonces por medio del hombre la expira. O sea que la palabra de Dios, este libro, este manual, toda la escritura, porque estamos hablando desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la escritura es inspirada por Dios, no por el hombre mismo, aunque el hombre la escribió, sí, pero inspiró Dios, pero la inspiró también a la vez su palabra. O sea que no fue que yo me haya, o que alguien, un poeta, se inspira en una cosa, sí, o sea, ahí él está haciendo eso porque es parte de su propia experiencia, pero si no, aquí Dios está, Él mismo escribiendo, y el medio fue el hombre. Entonces dije, Señor, esto es otra cosa totalmente, porque ya cuando lo analizas de esta forma, dices, tiene mucho de razón. Ahora, cuando Pablo escribe esto, que le escribe a Timoteo, aquí voy a retroceder un poquito. Pablo escribe a Timoteo porque Pablo ya está encarcelado y Pablo ya sabe que él va a morir. Entonces, Timoteo viene siendo como su hijo, aparte de su hijo espiritual, yo creo que también él lo amaba como a su propio hijo porque lo conoció desde pequeño. Y entonces Timoteo estaba siendo instruido por Pablo, que a la vez Timoteo también había sido ya su abuela y su madre ya conocían de la vida de Jesús. Y entonces, pues obviamente Timoteo también quería conocer más y Pablo lo toma como su maestro, como su alumno y lo instruye. Y precisamente le dice estas palabras en 3:16 porque Pablo había visto que vendrían tiempos y que había tiempos difíciles incluso en las iglesias, y le estaba dando Pablo instrucciones a Timoteo que se guardara de muchas cosas, porque por ejemplo aquí, si me regreso un poquito antes en el 3:2 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, o sea, egoístas, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, y etcétera, etcétera. Se le da una serie de cómo se comporta el hombre. Dice, y tienes que tener cuidado de todas estas, tú te tienes que mantener recto, en pocas palabras. Y dice, porque ya lo traes, o sea, ya lo traes de tu abuela, ya lo traes de tu madre. Y entonces le dice, pero persiste, en el 3:14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. O sea, ha aprendido, ya venía de su abuela, de su madre, pero también de él. Dice, pero también has aprendido de mí todo esto, toda esta enseñanza. Entonces le dice, porque toda la escritura es inspirada por Dios, dice, y útil para enseñar. O sea que la palabra de Dios nos enseña muchas cosas, o sea, nos enseña cómo conducirnos en la vida, nos enseña en algún momento de nuestra vida, si estamos presionados, ansiosos, nos enseña cómo tratar esa ansiedad. Y hay una serie de enseñanzas de cómo conducirnos también hacia los demás y cómo conducir quizá también nuestra propia vida. Para redarguir, o sea, para redarguir quiere decir que nosotros podemos argumentar falsas doctrinas
y podemos así defendernos con la misma palabra de situaciones, redarguir con cosas. O sea, podemos defendernos con la misma palabra de cosas que no vienen en la palabra de Dios, o cosas erróneas que nos quieren meter y que no son los preceptos, que no van dentro de los preceptos de Dios. Eso era lo que le decía también a Pablo. O sea, tienes que redarguir, y sobre todo también para corregir. ¿Por qué? Porque Dios nos corrige también a través de su palabra, de nuestras malas actitudes. ¿Qué más? Pues de nuestra forma de hablar. Y eso se va dando en el proceso. O sea, tal vez no podamos sentir un cambio así de tajo, pero va a ser un proceso que todos tenemos que ir corrigiendo, por decir así algunas cosas, para instruirnos en justicia. Dice, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que nosotros vamos entrando a la justicia de Dios conforme le vamos conociendo, conforme Él nos va hablando. Porque si bien es cierto, y Él le decía en esos tiempos, porque eran difíciles, dice, es que no todo el hombre es justo. Pero Dios te va dando la pauta. Cuando dice toda la escritura es inspirada, se estaba refiriendo a todo el Antiguo Testamento, pero también él ya en sus palabras, Pablo, estaba incluyendo todo lo que se veía venir en la escritura. Todas sus cartas, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, la misma escritura del Apocalipsis. Entonces él lo incluyó todo. Y cuando yo supe esto, en realidad a mí me abrió un panorama, decir, híjole, de veras, esto es la palabra de Dios, es una instrucción, es algo real, es algo por el cual podemos vivir de una forma recta. Vienen obstáculos, sí, vienen problemas, sí, pero si estamos dentro de la palabra, dice la palabra de Dios que Jesucristo es la roca, la piedra angular de todo. Entonces, si estamos parados sobre esa roca, vamos a ser inconmovibles. Así vengan 1000 tempestades, pero vamos a ser inconmovibles. ¿Por qué? Porque a quien le estamos creyendo es a Jesús, a su palabra. Él es el que nos está dando la fuerza y la fortaleza. Por eso decía Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aún desde la prisión. Y el tener ánimos de que saber que ya lo van a matar, que ya está condenado a muerte, y el tener ese ánimo para seguir escribiendo estas cartas a los Efesios, a los Corintios, a los Romanos. O sea, de veras que él estaba bien centrado en el enfoque que era Jesucristo. Él estaba parado bien en la roca, pero parado. Entonces, nosotros podemos seguir ese ejemplo de Pablo, que podemos estar cimentados, o sea, parados en ese cimiento que es, en esa roca, que es Jesucristo. Aunque vengan tempestades y todos los problemas pero si estamos parados en esa roca, vamos a ser inconmovibles. Que nos vamos a sentir, sí, yo creo que también Pablo, así como Jesús, cuando iba a ser crucificado, pues él también experimentó esa angustia, ese dolor, a tal grado de decirle, Señor, pasa de mí esta copa. Pero al final dijo, bueno, que sea tu voluntad. Así Pablo hasta el final, y luego dice al final en uno de los versículos, bueno, ok, ya sé que voy a morir, he peleado la buena batalla. Así nosotros también debemos estar, pues, con esos ánimos, que aunque en el proceso de alguna angustia, de un problema, pues sí estamos sufriendo, pero pues tenemos que cimentarnos, que no
mueva nada. Muchas veces yo sé que es fácil decirlo, pero al experimentarlo pues ya es otra cosa. Pero por eso tenemos este manual de instrucciones. Esta Biblia que nos habla, que Dios nos habla a través de esto. ¿Y cómo es que nos habla? Bueno, un ejemplo, alguna experiencia. Por ejemplo, yo cuando iba a compartir de la palabra de Dios y que yo no estaba seguro, estábamos mi esposa y yo acerca de cuando iba yo a compartir, otra vez vuelvo al centro de rehabilitación, porque ese fue el momento en que Dios me habló a través de su palabra. Y esta experiencia fue que estábamos mi esposa y yo cenando, incluso estábamos hablando por teléfono con altavoz con una amiga de ella. Y en ese momento yo les estaba comentando de que yo no estaba seguro de ir a compartir porque pues no tenía yo ninguna cobertura de alguna iglesia, que iba yo solo, porque dije, bueno, en algún momento si la gente me pregunta quién me manda, o quién voy, o quién soy yo, porque yo estaba en el dilema como Moisés en ese momento, y si voy a Faraón, entonces ¿quién digo que me manda? Y así estaba yo, y estábamos platicando acerca de eso. Bueno, ¿qué le voy a decir allá a los muchachos? ¿O qué le voy a decir al director del centro de rehabilitación? ¿Que quién soy yo? Y en ese momento, me acuerdo que era un miércoles, no sé, 9, 10 de la noche, y entra otra llamada en mi teléfono, porque estaba Mari Carmen con su amiga en su teléfono, y entra otra llamada en mi teléfono, y habla Mario, mi pastor de Zamora, que yo ya tenía 2, 3 días, estábamos así, algunas semanas que no conversábamos, y ese mismo día me habla y me dice, ¿sabes qué, hermano? Tengo una palabra para ti. Dije, ¿cómo? Sí, dice, y debes de tomarla, dice, porque acabamos de salir de un encuentro de aquí de la iglesia y fue algo tremendo. El Espíritu Santo se derramó de una manera sobrenatural, y en ese momento Dios me habla y me dice que te dé esta palabra. Y entonces nosotros, dice, a ver, abre tu Biblia. Ya abrimos la Biblia. Dice, vete a Isaías 45:1-3. Y nos fuimos a Isaías 45:1-3. Miren, y se los voy a leer literalmente, porque dice, encargo de Dios para Ciro. Dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce, y cerrojos de hierro, y haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos, y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob, y de Israel mi escogido te llamé, por tu nombre te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Y me da esta palabra, y de momento yo no la comprendí, porque hasta ese momento yo no la había meditado. Y entonces me dice, ¿sabes qué? Me dice, ¿sabes qué, Juan José? Dice, tú no vas solo. Dios me está dando esta palabra, que Él va a ir delante de ti, para que tú quites todo temor de tu vida. Y si tienes duda de quién te envía, pues tú el Señor va delante de ti. Y si tienes miedo de decir que no perteneces a ninguna iglesia, que no estás congregándote en alguna iglesia, usa el nombre de nuestra iglesia y yo te respaldo. Y entonces, precisamente estábamos en eso, y yo tenía todas esas dudas, y en ese momento Dios, por medio de Mario, me habla.
le da la palabra y la palabra llega hasta mí. Y en ese entonces yo sentí una paz y una tranquilidad. Y ya no quedó más que seguirme preparando para yo poder. Y hoy mismo, yo también, ante los temores, ante las dudas, digo, Señor, tú estás delante de nosotros. Tú vas delante de nosotros, quitando toda piedra de tropiezo, quitando todo temor. Dice la palabra, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino al contrario, nos da una palabra de dominio propio para nosotros seguir adelante. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esta profecía? ¿Qué es lo que estaba diciendo Isaías en Isaías 45:13, cuando es el encargo de Dios para Ciro? Miren, esta profecía Isaías la escribe en el 745 antes de Cristo. El rey Ciro aparece más o menos en el 539, o sea que la profecía se escribe 210 años antes. 210 años antes. Por eso dice aquí la escritura. Al final dice, por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. O sea que Ciro, 200 años después, pues no lo conocía, era un rey pagano. Él era un rey de los persas y de los medas. ¿Y qué es lo que pasa cuando le dice esta profecía? Dice, yo tomaré para sujetar, dice, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré las puertas de bronce y cerrojos de hierro, y haré pedazos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya Ciro, 200 años después de que se escribió esta profecía, él se lanza contra los pueblos bárbaros, contra los babilonios, principalmente contra los babilonios, contra los árabes. Pero ya en Babilonia, en ese tiempo, 200 años después de la profecía, el pueblo de Israel era cautivo de los babilonios. Entonces, cuando Ciro va a atacar a Babilonia, el propósito de Dios era ungir a Ciro para que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, fuera salvo de la esclavitud de los babilonios. Y sí, cuando atacan Babilonia, el ejército de Ciro, las puertas de bronce estaban abiertas, y dice ahí, entonces te daré los tesoros ocultos. Y dicen los historiadores, porque también la historia dice que cuando ellos invadieron, Ciro y su ejército invadieron Babilonia, había un tesoro muy grande y ellos se quedaron con el tesoro. Entonces, ¿cómo es que habló también Dios 200 años antes para que esta profecía se cumpliera? Porque inspiró Dios para que expirara su palabra Isaías y quedara plasmada aquí. Entonces esa es la forma en que Dios nos salva, a través de su palabra. Entonces, para que después Ciro, aunque él era pagano y no conocía de Dios, pero él después se dio cuenta, porque aquí dice la palabra de Dios, para que sepáis que yo soy Jehová, Rey de Israel. Entonces, imagínense, para mí esa palabra también fue tremenda, ya cuando la digerí, cuando la medité, dije, Señor, es que tú no te equivocas
pero en nada. Porque muchas veces nosotros al hablar de la palabra, a lo mejor eso nos impide el hablarla, tal vez el pensar que nos vamos a equivocar. Pero cuando somos instruidos y nos dejamos instruir, pues no va a haber tal equivocación. Ni tampoco vamos a tener por qué estar torciendo las escrituras, sino que todo es tan certero y tan directo. ¿Por qué? Porque pues, Dios ahí está hablando a través de la palabra de la Biblia. Ahora, ¿cómo es que conocemos la voz de Dios? ¿Cómo podemos distinguir la voz de Dios? Miren, aquí la escritura en Juan 10, aquí está una parábola acerca de la parábola del redil. Juan 10, Juan 10. ¿Parábola de qué? Del redil. Parábola del redil. En Juan 10, 2, 4. Y miren cómo en esta parábola Jesús nos dice que solamente que las ovejas oyen la voz de Dios y la reconocen y le siguen. Entonces, cuando nosotros oímos la voz de Dios, o sea, le podemos seguir, la podemos reconocer y le podemos seguir. Y dice así la escritura. Voy a leer desde el 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y dicen en el 6, ya para terminar, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Y aquí la escritura lo que nos está diciendo aquí, en ese momento, en esa parte de la historia, cuando los pastores estaban en el campo, dice que había un lugar común para que los pastores guardaran sus ovejas. Entonces, y ahí eran guardadas ovejas de un pastor, de otro, de varios pastores. Y entonces, había un portero. Ese portero estaba vigilando qué ovejas eran de qué pastor. Y estaba ahí checándolas, aunque se revolvían todas, pero el portero estaba checando qué pastor metía sus ovejas y cuántos entraban, cuántos salían. Entonces, dice aquí, se refiere que cuando Jesús dice, cuando el portero veía, en realidad conocía al pastor, pues lo dejaba entrar para que se llevara sus ovejas otra vez, que las volviera a sacar. Dice, pero los que eran salteadores, los que eran ladrones, esos no entraban por la puerta. Entonces, esos entraban por otro lado. Y él se refería, cuando dice que esta parábola se refiere más que nada a todos los seguidores de Jesús, que escuchaban su voz y le seguían. Pero había dentro de los fariseos y dentro de los judíos que distorsionaban e incluso injuriaban a Jesús, y a esto se refiere también cuando habla de salteadores y ladrones. Entonces, dice aquí la palabra, dice que cuando el rebaño era sacado, llegaba el pastor, el portero le abría, llegaba el pastor,
Entonces, aunque estuvieran todas las ovejas revueltas, pero el pastor dice, las empezaba a nombrar por su nombre. Y entonces el pastor, las ovejas seguían al pastor porque ellas escuchaban ya la voz del pastor. En un experimento que hicieron por ahí en la Segunda Guerra Mundial, bueno, esa es otra. En esa Segunda Guerra Mundial, un grupo de soldados robaron a un pastor que estaba dormido, le robaron su rebaño. Y entonces él dijo, bueno, ¿cómo es posible que yo pueda recuperar mis ovejas sin hacerles frente? Porque son muchos, están armados y pues aquí yo no voy a sobrevivir. Entonces lo que hizo el pastor fue acercarse al rebaño y empezarles a hablar a las ovejas. Y las ovejas le empezaron a seguir. Y en otro experimento se dice que una persona llegó con un pastor y le dijo, a ver, vamos cambiando de ropa, préstame tus ropas y yo me pongo las tuyas. Y entonces la persona que tomó la ropa del pastor empezó a hablarle a las ovejas con la ropa del otro pastor y no pasó nada, no lo siguieron. ¿Por qué? Porque las ovejas no seguían a la ropa, sino que las ovejas seguían a la voz del pastor. Es por eso que aquí dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Entonces, ¿qué es lo que hace un pastor cuando las ovejas lo siguen? Pues él es el líder, él las direcciona, él las pastorea, él las cuida. Pero ¿qué hacen? Oyen la voz del pastor. Así es también la Biblia. La Biblia nos habla a través de todos sus versículos y todos sus libros. Y cuando oímos la voz de Dios a través de su palabra, pues entonces nos guía, nos instruye. ¿Por qué? Porque nos instruye porque Él es nuestro líder. Y lo que Él quiere es el bien para nosotros. Él nos quiere alimentar, nos quiere cuidar, nos quiere proteger. Y esa es la finalidad de esta parábola. Entonces sus discípulos de Jesús lo seguían porque conocían su voz. Sabían a quién estaban siguiendo. El mismo Pablo lo experimentó a tal grado que en sus viajes hacia Asia, hacia Roma, hacia España, en todos lados fue atacado. Y sin embargo, él seguía la voz de Jesús. Seguía proclamando el Evangelio a los gentiles porque ese era el propósito. Ese era el propósito de Pablo, extender el Evangelio de Dios hacia todos los gentiles. Pues llegó hasta nosotros. Entonces nosotros reaccionamos a su voz y le hacemos caso a Dios. Miren, tan es así que estamos nosotros aquí reunidos, así de sencillo. Porque no me vienen a ver a mí, o sea, yo soy el que menos importa. Pero Dios ha depositado su espíritu en ustedes y en mí para poder estar aquí reunidos a escuchar su palabra y aprender más de Él, aprender a conocerlo y aprender a oír su voz. Y Él es el que nos guía y Él es el que nos trae hasta aquí. O los que se congregan en otro lado, Él es Dios los que los lleva a esa congregación. Y qué bueno, bendito sea Él. Porque Él pone
Acuérdense lo que vimos la semana pasada en la carta de Pablo a los Filipenses. Él pone el querer, tanto el querer como el hacer. Es Dios el que pone el querer y el hacer. Ya lo habíamos visto. Entonces Dios deposita en ti el querer. Y el querer, ¿se acuerdan que habíamos dicho que era? Era la motivación para hacer. Ahora, la Biblia, bueno, es la palabra de Dios. Vámonos a Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 y ya casi terminamos. Hebreos 4:12. Dice aquí la palabra en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifestada de su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, la misma palabra se revela, o sea, la misma palabra nos revela cómo Dios tiene esa relación con los hombres desde el principio. Pero también, bueno, cómo es la relación del hombre hacia con Dios, pero también cómo Dios se relaciona con el hombre mismo. Nos revela su palabra de Dios, dice, porque la palabra de Dios es viva. Es viva, ¿por qué? Porque nos motiva, porque su palabra es verdad. Y es eficaz porque no se equivoca. Cuando nosotros tenemos una necesidad espiritual, es eficaz porque en ese momento la palabra nos da aliento, nos da ánimo. Hoy por hoy, pues sabemos que la depresión, la ansiedad, yo creo que es uno de los males más tremendos y de ahí se desembocan muchas enfermedades. A tal grado que hay una desesperación en nosotros cuando sentimos una ansiedad, una depresión, una desesperación por no saber ni siquiera en dónde estamos parados, porque así se siente como si anduviera uno flotando en otro lado. No tenemos una cordura ante una situación angustiosa así, a tal manera de no saber qué vamos a hacer, o qué podemos hacer, o quién me va a ayudar, porque a veces escuchamos incluso hasta palabras de doctores o psicólogos, pero en realidad como que esas palabras no son tan suficientes. Y entonces empezamos a buscar ayuda. Y muchas veces esa ayuda, como que Dios pone en el corazón de esa persona que esa ayuda debe de ser de Él mismo. Y entonces tienes que empezar a buscar de Dios en una situación así. Y yo creo que todos aquí hemos experimentado esa sensación de angustia y de ansiedad y de depresión. Cuando yo estuve en depresión tremenda, como un tiempo, no sé cuánto tiempo, no sé, fue mucho tiempo, meses. Incluso yo compraba medicamentos caros, pero los compraba y los dejaba ahí porque incluso hasta eso me daba miedo tomármelos. Era una cosa fea, espantosa, horrible, de veras, hasta el grado de decir que mi esposa me decía, es que tienes otra mujer. O sea, porque era una actitud pues que ya uno no estaba bien, o sea, no, como que no hallaba uno cordura pues de sus cosas. Sí me iba a trabajar, sacaba el trabajo bien y todo, pero había situaciones o momentos en que esa depresión me llegaba y
Y entonces el que era mi pastor en ese momento me dijo, ¿sabes qué? Por medio de la palabra de Dios vamos a salir adelante. Hay que meternos más a la palabra de Dios, porque Dios es el único que nos puede sacar de esa depresión. Y aunque me daban las prescripciones médicas, sí las surtía y los compraba, esos medicamentos, pero no me los tomaba. Llegaba la noche y para mí la noche era un terror. Yo sentía terror de que llegara la noche porque sabía que no iba a dormir. Y los pensamientos de muerte, de enfermedad, llegaban a mí. Y era angustioso no poder dormir. A tal grado que te inventas enfermedades. Pero Dios, la palabra de Dios me sacó adelante. Nunca la dejé, sino al contrario, me aferré más a ella. Y entonces tenemos que buscar de la palabra. ¿Cómo es que Dios te va a hablar? Buscando su palabra. Pero aquí falta un elemento importante. Entonces, ¿qué hay del Espíritu Santo? El Espíritu de verdad. Porque hay muchos espíritus engañadores, pero el Espíritu de verdad es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Cuando el Espíritu Santo viene y entonces nos empieza abrir los ojos de su palabra, entonces podemos saber que Dios está hablando a nuestras vidas también, porque muchas veces podemos leer y no entender la palabra y seguir leyendo y no entenderla. Por eso nosotros debemos también pedirle al Espíritu Santo que nos revele y que nos abra los ojos espirituales para poder comprender su palabra. Entonces, otro ejemplo, en días pasados mi esposa y yo fuimos a llevar a Andrea a su clase de inglés y era muy temprano. Entonces ya, pues tuvimos que esperarla porque no traíamos vehículo, nada más traíamos uno. Y entonces en ese momento nos quedamos en la camioneta, fuimos ahí a un restaurante, estaba cerrado, nos regresamos a la camioneta y nos quedamos ahí un rato. Y ya no llevaba yo la Biblia así como tal, pero agarré el teléfono y empecé a ver unos versículos de Efesios. En ese momento me llegó la palabra a mi cabeza y empecé a leer Efesios. Eso fue lo que me inspiró a mí en ese momento. Y entonces, pero ¿por qué se me vino a mí esa palabra? De leer ese capítulo de Efesios, porque yo estoy seguro que fue el Espíritu Santo quien te inspira, o te llega, o te abre, decir, ¿sabes qué? Vas a ir a esto. Y miren lo que dice, bueno, leí el 4 y el 5, pero aquí en Efesios 4, a ver si lo vamos así, lo podemos buscar. Efesios 4. Es nada más para darles un ejemplo. Para darles un ejemplo de cómo Dios nos habla a través de su palabra en la medida que nosotros vamos buscándole cada día más, ¿verdad? Porque para mí es importante en cómo conducirme, y de veras, es algo serio, o sea, porque de cómo conducirme en mi trabajo y cómo conducirme hacia los demás, y de cómo cumplir en mi trabajo todas las normas que hay, y de darle salida, porque de ello depende, pues, muchas cosas, ¿no? Y entonces yo le estaba pidiendo, aparte también para
pues para poder compartir, y siempre ha sido mi preocupación, Señor, ¿qué puedo compartir yo esta semana? Dame palabra. Y estaba yo leyendo acerca de la unidad del Espíritu en Efesios 4. Y entonces empecé a leer como Pablo decía: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vocación, con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en vínculo de la paz. Y veo yo como Pablo, le decía a mi esposa, cómo Pablo pudo haber escrito todas estas cosas tan concretas y tan verdaderas. Y decía, pues no es más que otra obra del Espíritu Santo, que Dios lo estaba usando de una manera tremenda. Porque Pablo resume todas sus cartas y todas las verdades que él dice aquí de una manera que sí, algunas sí están así como que enredosas, pero otras sí las escribe así de una manera clara, y que dice, Señor, sí es cierto, o sea, esto nos sirve para nosotros, para la vida diaria, y en cualquier momento y en cualquier lugar. Y habla acerca de la unidad del Espíritu Santo. Es por eso que cuando una congregación funciona, ¿por qué? Porque estamos nosotros en un mismo sentir. Estamos en un mismo sentir espiritual. Gracias a la obra del Espíritu Santo y gracias a la palabra de Dios. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Dice, un Señor, una fe y un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual sobre todos y por todos y en todos. Y entonces yo, por así decir, estos versículos que yo leí, y dije, son versículos así como que dices, de veras, es otra cosa que nada más por inspiración de Dios. Dice, estamos llamados a guardar esa unidad. Y Dios lo llena todo en todo. Y luego reflexiona, hay un solo Señor es Jesucristo. Una sola fe, la fe en Jesucristo. Y un bautismo. Es el bautismo en agua, pero también tenemos el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo en agua es para reafirmar nuestra fe en Jesús. De decir, dejamos el viejo hombre y ahora renacimos en una nueva persona, siguiendo los preceptos de Dios y dejando todo atrás, o sea, dejando todos tus errores, todos tus pecados, porque eso te va a detener. Si tú tienes fallas, si tú tienes esos remordimientos que te siguen todavía, entonces quiere decir que no has sido renovado. Entonces tenemos que ser renovados en nuestros pensamientos también, porque si no, esos pensamientos negativos, oscuros que tenemos atrás no nos van a dejar seguir avanzando y vamos a estar en el mismo lugar o retrocediendo. Y yo decía todo eso, decía, Señor, y el cual, dice, la supreminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío. Y eso fue lo que a mí el Espíritu Santo me estaba dando, y me estaba dando revelación. Y decía, Señor, esto es otra cosa, ¿sabes? Es algo,
hermoso, es algo, ahora sí que divino, porque sí es de Dios. Y eso es lo que nos enseña la Biblia, la palabra de Dios. Entonces tenemos que acercarnos, tenemos que leer, escudriñar la palabra, para que Dios nos hable por medio. Dice la palabra, así como Dios habló por medio de los profetas, por los apóstoles, por el mismo Jesús, pero entonces nosotros también podemos regocijarnos en su palabra y decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es algo abstracto, es algo que en realidad es. Y si no lo han experimentado, tenemos que decir, Señor, dame tu Espíritu Santo, bautízame con tu Espíritu Santo, busquémoslo, enfoquémonos también a Él. Entonces dice que lo espiritual se enfoca en lo espiritual, ¿no? Y lo carnal en lo carnal. Entonces tenemos que también ser espirituales totalmente para poder que el Espíritu Santo obre en nosotros. Y por último, miren, aquí en Corintios, 1 Corintios 2:14 dice, tenemos que pedirle ayuda al Espíritu Santo. Esto es para cerrar. 1 Corintios 2:14. Dice la palabra, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y luego dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y si es cierto, o sea, cualquiera que nos oye, que no conozca de la palabra de Dios, todo lo que estamos diciendo, todo lo que nosotros compartimos, para ellos va a ser como locura. Hey, tú estás loco, eres un fanático. Y a mí ya me lo dijeron una vez. Hey, vas a salir otra vez con tus cosas. Aquí no puedes hablar de eso. Cuando lo que Dios quiere es juntar a su pueblo. Cuando lo que Dios quiere es juntar a su rebaño, juntar a sus ovejas. A sus ovejas, no a sus cabritos, sino a sus ovejas. Entonces, para el mundo es locura, para nosotros es meramente poder de Dios. Así lo dice Pablo. Y sí, nos van a juzgar de locos, que estamos en otro mundo, pero cuando Dios nos empieza a hablar a través de su Espíritu Santo, Dios acomoda lo espiritual en lo espiritual. Entonces el hombre dice, el hombre natural, o sea, las cosas naturales no las puede ver porque espiritualmente él no está conectado. Él ve las cosas naturales, lo que se puede palpar, lo que podemos tocar, pero espiritualmente aquello que no se ve, esas son las cosas que a nosotros Dios nos puede dar, las cosas espirituales. Porque creen que, y lo puedes sentir también, puedes sentir al Espíritu Santo a través de su don, a través de su don. ¿Cuál es el don del Espíritu Santo? ¿Se acuerdan? El don del Espíritu Santo es paciencia, benignidad, etcétera, etcétera, amor, templanza.
Todos esos es el don del Espíritu Santo, están en una sola unidad y dadas para nosotros. Entonces Dios habla a través de su palabra, de toda la Biblia. Acerquémonos a su palabra. Hay que escudriñarla. Que el día de mañana tu testimonio sea ese. Sabes que yo experimenté a través de su palabra esto. O yo el día de hoy pude experimentar porque pude hablarle a alguien acerca de Dios. Simplemente todos aquellos que tienen necesidad en este momento y que están pasando por una crisis de depresión, de desesperación, por una crisis de alguna enfermedad, cáncer, hipertensión, podemos hablarle y decir, ¿sabes qué? El Señor está contigo. Dios está contigo, Dios es tu fortaleza. Aquí dice su palabra. Salmo 23. El Señor es mi pastor, y podemos encontrar muchas cosas. En el primer salmo, cuando David habla acerca de los ataques del enemigo, miren lo que dice aquí. Y me gusta esta palabra porque fue la palabra que yo empecé también a leer. Es en el Salmo 3, cuando uno empieza, y tenemos que motivarnos a confiar en el Señor. Tenemos que creerle. Creemos en Dios, pero tenemos que creerle también a Dios lo que Él puede hacer en nosotros. Y decía en el Salmo 3, dice, oración matutina de confianza en Dios. Dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su santo monte. Y viene aquí el 5, cuando yo no podía dormir en esas noches de terror, porque eran noches de terror a causa de esa depresión. Y decía, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Y decía, y no temería 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en las mejillas, los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Y entonces cada mañana, cada madrugada, yo leía esto y me daba la confianza de que el Señor estaba vigilando, que estaba al pendiente de mí. Así como el pastor que cuida sus ovejas, así estaba Dios en ese momento conmigo de angustia. Y entonces yo le empecé a creer a Dios y dije, Señor, esta es tu palabra, y si está aquí, entonces es porque así es. Y dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Sí, vas a decir, sí, el rey David lo escribió. Eso lo escribió porque él sentía eso. Pero tienes que también hacerlo para ti, agarrar la palabra para ti, tomar una promesa de Dios para tu vida, tomar una promesa de Dios para tus hijos, para tu familia, tomar esa promesa de Dios
para tu enfermedad, para tu angustia. Porque al final de cuentas, el rey David fue un instrumento nada más de Dios. Fue el instrumento de Dios para escribir los salmos. Moisés, los apóstoles, fueron instrumentos de Dios para escribir. Pero la fuente fue Dios. Entonces tienes que apoderarte de sus promesas, tienes que apoderarte de su palabra. Y tienes que empezar a creerle a Dios. Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias hoy en esta tarde por tu palabra, Señor. Te damos gracias por este libro, Señor, que es el manual, Señor, para nuestras vidas. Es el que, con el que tú nos direccionas, Señor, para bien, para justicia, para instruir, Señor, para enseñarnos, para revelarnos, Señor, lo que tú quieres para nosotros, Señor. Para tener una vida con propósito, Señor. Que no seamos, Señor, como una ola del mar, Señor, que está de aquí para allá, Señor, o como una hoja de un árbol seco, Señor, que cae y el viento se la lleva, Señor, sino que somos plantados, Señor, como los árboles, Señor, cuando están cerca de un río, Señor, que somos plantados, Padre. Que tenemos un propósito, Señor, para vivir, Señor, y ese propósito, Señor, eres tú, por medio de tus enseñanzas, Señor, por medio de tus preceptos, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, que tu Espíritu Santo nos revele tu palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, a toda verdad, que Él nos enseñe a discernir, Señor, los espíritus, que nos enseñe a discernir los espíritus engañadores, Padre. Que nos abra, Señor, el entendimiento, Padre, de tu palabra. Señor, te damos gracias, Señor, por todos los que están aquí reunidos, Señor, y los que no pudieron venir, Señor, bendícelos, Padre, bendícelos. Bendice también, Señor, a todas aquellas personas, Señor, que van a escuchar esta palabra, Padre. Tráeles paz, tráeles seguridad, Señor, porque solamente esa seguridad la podemos encontrar en ti, Señor, en nadie más. Solamente en ti, Señor. En ti podemos estar bajo tus alas, Señor, a la sombra de tus alas, Padre. Te doy gracias, Señor, por todos y cada uno de los que estamos aquí, Señor. Bendícelos, bendícelos, Señor. Y que busquen, Señor, de ti. Yo te pido todo esto, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Gracias por su palabra. Ay, no le puedo parar.